Hola amigos, bienvenidos una noche más a este programa donde se cuenta la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Eso me recuerda a una película de James Stewart, Anatomía de un asesinato, una película magnífica, una película larga y muy bien hecha. Vamos a hablar hoy de que estamos en guerra, evidentemente, pero antes era más civilina con la pandemia del COVID en los cojones, perdón por la expresión. Y ahora pasamos en guerra contra Putin, hay siempre un enemigo, COVID, Putin, a quien echarle la culpa del desastre, de la ruina económica y social, de la limitación de las libertades y de todo eso. Y dentro de las guerras hay asesinatos. Una de las primeras guerras que hubo en la historia fue la guerra contra la hispanidad. Y eso es la historia de un asesinato, de un vil asesinato. Vamos a hablar de esto con un experto en hispanidad, como es Ernesto Ladrón de Guevara. Buenas noches, Ernesto. Experto a medias porque voy aprendiendo día a día. Sí, entonces Ernesto Ladrón de Guevara. Fíjate qué nombre, Ernesto Guevara. Pero la importancia de llamarse Ernesto, pues no por eso deja de ser menor, aunque ya es el apellido Guevara, el paladín de la libertad, de verdad, que perseguía a los homosexuales y otras cositas, vale. Bueno, Ernesto Ladrón de Guevara ya estuvo con nosotros una ocasión para hablar de la hispanidad. Es doctor en filosofía y ciencias de la educación. Ha escrito bastantes libros, entre ellos los últimos son Totalitarismo lingüístico, que lo tenemos aquí. Luego también tiene libros sobre la hispanidad, tiene dos. La hispanidad descompuesta y nueva defensa de la hispanidad, ¿verdad, Ernesto? Sí, Y también efectivamente. tienes otros libros. Tú como doctor en educación, pues has dedicado buena gran parte de tu esfuerzo a desenmascarar la manipulación de la enseñanza, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Hay una manipulación absoluta y lo lamentable es que los padres no se rebelen contra ella. Es decir, que los ciudadanos no se alcen contra una situación inasumible, por cuanto que los niños merecen un respeto, precisamente por ser indefensos y por ser el futuro de nuestra sociedad. Y no se tiene el más mínimo respeto hacia el superior interés del niño, que es el derecho por antonomasia, porque es el niño el que detenta la protección. Los adultos ya sabemos manejarnos solos, bueno, eso se supone, porque no parece tan claro. Sí, y ¿Y es aquí un poco dices en el libro lamentable. ese sí, el libro este dices, el daño producido en las nuevas generaciones con el aleccionamiento educativo es terrible, inmensurable. Es un atentado genocida a los derechos del niño desde el punto de vista intelectual y cultural. Y la trivialización de este problema por parte de la sociedad es suicida. Esta situación debería estar contemplada en el Código Penal, porque se rompe la cadena de valores y se derrumban referencias de todo tipo, eliminando el sentido y el propósito original del fenómeno educativo. Y las pruebas están en este libro, el libro de Totalitarismo lingüístico. Bueno, tú has sido secretario del Foro de Hermoa, ¿no? Sí, fui un par de años, en la época más dura, en el 2001 y el 2002, después del asesinato de dos personas que yo estimaba mucho, uno López de la Calle y otro Fernando Buesa, que tuve relación directa con ellos y, en fin, sobre todo López de la Calle era un hombre entrañable del Foro Hermoa, que era la columna vertebral del Foro Hermoa, porque era el que nos daba ánimos, era un hombre Sí. entusiasta, muy importante para el Foro Hermoa. Y le asesinaron. Y también en el año 2003 fuiste elegido procurador de las Juntas Generales de Álava como miembro del partido que ya desapareció Unidad Alavesa. Y tú has tenido una trayectoria en el Partido Socialista de Euskadi, ¿verdad? Sí, estuve 18 años hasta que 18 ya años. me fui dando cuenta, me costó irme porque se crean lazos, cuesta Claro, salirse de un tinglao de estos, sí, aunque sepas. pero vamos, fue el hecho más relevante de mi vida. O sea, lo digo con sinceridad hoy porque a pesar de que el Partido Socialista en Vascongadas no es lo mismo que otros partidos socialistas del resto de España, corruptos, es decir, hay diferentes
diríamos, facetas del Partido Socialista según la región geográfica, ¿no? Y aquí pues tuvimos que aguantar mucho en las calles, en fin, buscar protección. Algunos les mataron, por ejemplo, les asesinaron, es la palabra, a Fernando Buesa, con el que yo Dando comparé. vueltas, sí, me En acuerdo, realidad, sí. Fernando Buesa era demócrata cristiano, estaba ahí. Al disolverse la democracia cristiana, pues unos se fueron al PNV y Fernando Buesa se fue al PSOE. Es decir, no era socialista, vamos a ser claros, bajo mi punto de vista. Era un hombre humanista. Y bueno, pues ahí Sí. estuve, él me llevó a la ejecutiva de Álava y ahí estuve hasta que ya rompí, porque ya a finales de los años 90 rompí, después de las movilizaciones de Miguel Ángel Blanco, vi que los partidos querían desarmar el espíritu de Ermoa y no pararon hasta incluso romper el foro Ermoa. O sea, y eso prefiero Sí, no hablar de pasa que ello porque es muy lamentable. Sí. cuando hay un movimiento del pueblo que no obedece a las consignas de los políticos, siempre lo infiltran, venden sus topos, se apoderan de eso y al final es algo descafeinado, algo que no tiene vida, algo que le quitan la savia vital. Bueno, también entre tus obras están la conformación del sistema educativo en Álava, educación y nacionalismo, educando alternativas a la farsa pedagógica, los nombres robados. ¿De qué va esto de nombres robados? Habla de la falsificación de los topónimos vascos, ¿verdad? Es lo mismo que hablo yo en el totalitarismo lingüístico, pero en versión toponímica, es decir, la falsificación del lugar de los pueblos. Pueblos medievales con cartas Puebla y fueros y privilegios, como podía ser La Guardia, aquí se le llama La Villastegui, guardia, sí. a Salinas de Añana, que se llama Resalcha. O sea, Sí, Salinas de sí. Añana, un poblado romano que está pues en los documentos de Santo Domingo de la Calzada, bueno, de Yuso concretamente, ¿no? Entonces, Sí, sí, lo conozco. Sí, sí. ahí hay, bueno, pues todo eso se ha falsificado. Mi pueblo mismo, yo me amanezco un día con que quiero llamar a mis tíos y me encuentro que no estaba mi pueblo en el Istín. Habían cambiado el nombre. Un pueblo, al lado hay un yacimiento romano con cuyos sillares se ha construido la iglesia de mi pueblo. Entonces, San Román de Samia lo convirtieron en Durruma. Nadie sabe por qué. Entonces, Sí, todo eso forma parte de la ingeniería del pensamiento. Es decir, tú vas cambiando el nombre de los pueblos para modificar tus orígenes, para que pierdas el contacto con la realidad pretérita, es decir, que no tengas ni idea de dónde vienes. Y si eres una persona desposeída de tus raíces, al final te conviertes en hombre manipulable y dirigible sí, hacia la sí, masa. sí, Y la sí, masa, como claro, decía claro. Gustavo Le Bon, es un organismo vivo, con personalidad propia, que subyuga a los individuos y los Sí, desposee de su sí, propia sí, personalidad. sí, Y eso es lo que se está haciendo y se ha hecho, pero vamos, de una manera vil, se está haciendo, vamos, en la enseñanza, hasta ya en Asturias con el bable, vamos, es que sí, es sí. cómico, ¿no? Cambiando la lengua de las personas y rompiendo el vínculo común que es la lengua. No solamente la lengua, sino el cristianismo, el catolicismo, que forma parte Sí, de sí, nuestro tronco vital. Y entonces, quitándole a la gente sus raíces, su arraigo y su pensamiento heredado, su cosmovisión, su cultura, pues ya es manipulable. Se convierte la gente en zombies, que es en lo que estamos. En este momento hay una especie de atolondramiento colectivo que nace de esa manipulación sistemática, porque esto sí que es sistemático. Yo he seguido con atención toda la evolución del PNV y es de libro cómo lo han hecho, es decir, son muy hábiles. Desde 1910, que decía Leizad, de Luis Elizalde, que es un discípulo de Sabino Arana y Luis Arana, su hermano, que decía que había que lograr el control de la escuela, de las sociedades gastronómicas, culturales, recreativas, montañeras, todo. Y una vez de que controla la cultura y controla la mente de la gente,
pasas a la fase política, que es la hegemónica. Y después de eso, el control total y pleno dominio. Así terminada con estos dos sintagmas. Control total, pleno dominio. Esto es... Y luego hablan de los nazis, de los fascistas, de no sé qué. Bueno, sí, yo vamos, pienso una cosa, pienso esto de la educación es muy importante porque el asesinato, el arma que han utilizado para el asesinato de la hispanidad es la educación, la leyenda negra. La leyenda negra es una desinformación total y absoluta, equivalente a las pandemias del COVID, a lo de la guerra de ahora. Es un lavado de cerebro ominoso que empezó en el siglo XVI, empezó desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ha sido el arma que han utilizado y el arma que siguen utilizando ahora también para disolver la hispanidad. No solo de la hispanidad, sino España como nación. Bueno, vamos entonces a entrar el tema de la hispanidad y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es la hispanidad? bueno, la ¿Cuál es su hispanidad, esencia? ¿Qué es la hispanidad, Ernesto? ayer hice una entrevista a Inmaculada Fernández López, que es una persona relevante en la construcción del imaginario colectivo para recuperar la idea de la hispanidad. Yo decía ayer que, y repito hoy, que la hispanidad es nuestra nación. Nosotros tenemos una nación que es la hispanidad y una matriz, un generador de esa nación, que es España, que es un fragmento de la hispanidad, que es nuestra nación. La hispanidad fueron las Españas, en realidad eran provincias de España, en el mismo nivel y categoría y estructura hasta la urbanística, que es, no hay más que ver la forma de hacer las ciudades. Las 23 universidades que hicieron cuando todavía no asomaba ni tan siquiera la de Harvard, la primera que se hizo en Estados Unidos. Y bueno, pues iglesias que son maravillosas, etcétera. Es decir, es un calco de España. Tú vas por Buenos Aires, por Lima, por cualquier lado, por Quito, y te encuentras a España reproducida allí. Es decir, esa es nuestra nación. Y luego está, evidentemente, lo que queda de la hispanidad, que son fragmentos, y por tanto somos nación, por cuanto que pertenecemos somos la parte generadora de aquella nación que era la hispanidad. Sí, es una de las tesis de tu libro, que los americanos españoles son españoles y que cuando se colonizó, cuando se conquistó y se colonizó, el imperio español no era un imperio de conquista ni de explotación, era un imperio civilizador. Y entonces, por eso, ¿sabes? La católica defendía los derechos de los indios y decía que eran españoles y tenían los mismos derechos y obligaciones de los españoles. Es la enorme contribución de España. Ningún otro imperio en la historia de la humanidad ha hecho eso, ¿verdad, Ernesto? Es que es milagroso. Yo digo que Isabel la Católica tenía... A mí no me cabe otra duda de que era enviada por Dios, porque lo que hizo fue milagroso, es impresionante, es inaudito. Es decir, en aquel contexto, porque no, estamos comparando en la historia, y eso es un error historiográfico, comparar los tiempos actuales con aquellos momentos que eran distintos, totalmente distintos. La forma de vivir, todo, ¿no? Y sin embargo, esa mujer tuvo la inspiración divina para, en su testamento, mandar hibridarnos, mezclarnos, hacer mestizaje, que está ahí a la vista, vamos, que cuando hablan de la leyenda negra yo me río. Vayan ustedes a ver lo que está en Estados Unidos. Y en Sonora, en Arizona, queda alguna reserva de apaches y de... En fin, y sin embargo vas por Perú y ves la mezcla, la hibridación, y cómo nos querían los indios, y por eso se sumaron las tropas realistas contra las independencias. Eran los criollos, eran los aventajados, eran los burgueses de la época, los que tenían intereses de comercio con Inglaterra, los criollos, que querían hacer negocios, y claro, la península, pues, o sea, la metrópoli, era para ellos un estorbo para negociar con Gran Bretaña, porque, claro, la metrópoli lo que hacía era tratar de preservar, mediante aranceles y demás, su comercio interior, ¿no? Y los indios no, decían que vamos a desposeer, nos van a desposeer, y así fue de nuestras tierras, las tierras de los encomenderos, que les daban allí las tierras para vivir con ellas y ser libres. Estaba prohibida la esclavitud, la jornada era de 8 horas, la jornada laboral, estaba establecida la jornada laboral de 8 horas. Estaba prohibida la explotación.
Hombre, que hubo, que quizá, sin duda habría abusos, claro, porque ¿quién controla una extensión, no sé, pues 30 veces el territorio de España? O sea, que cuando ibas de la Tierra de Fuego hasta el norte de Alaska, era todo el dominio español, lo que ahora es Estados Unidos, 3/4 de los Estados Unidos actuales eran españoles. Pues claro, pues tenían que andar, pues, o sea, tenían que recorrer eso en meses. No podían, no había aviones, ni había trenes, ni había nada. Y entonces, claro, ¿quién dominaba un territorio tan extenso? Eso es milagroso. Y luego, la aparición en la Escuela de Salamanca de personajes como Francisco Suárez, que estableció el derecho a la resistencia contra la tiranía, contra los monarcas que abusaran del pueblo. Y por eso de ahí vienen los fueros, los privilegios, los acuerdos con las gentes. Ahí nace el derecho de gentes, nacen los derechos Sí, humanos sí, con sí. Derechos Francisco humanos, de Vitoria, los derechos humanos, sí. que en una estatua que hay en mi ciudad, Vitoria, donde vivo, en la parte posterior viene pues una lápida que pone: yo, James Branwell Scott, hispanista y protestante, experto en derecho internacional, reconozco al Fray Francisco de Vitoria como el generador de los derechos humanos y los primeros derechos internacionales públicos. Entonces, esa leyenda negra colaboró mucho Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, cuando fue a Valladolid, Bartolomé de las Casas, a denunciar estos hechos, Carlos V reunió allí a sus sabios, y les preguntó a Francisco de Vitoria y tal, ¿qué hacemos ahora? Y dijeron, respetar el legado y el mandato de Isabel la Católica. Vamos a establecer un código que se llama Leyes de Indias, que Solórzano, pues, a mediados del siglo XVI, compiló, que eran un montón de normas y decretos y sanciones de los reyes para que se cuidara a los indios y sus derechos. Es decir, por supuesto, habría abusos. Al principio, pues claro, entras allí, imaginémonos, había millones, miles, no tantos millones, miles de indios en tribus armados, amenazantes, los aztecas, tal, llegan allí, claro, esa gente entra temeroso allí, con una encomienda, con sus frailes que iban a evangelizar, y claro, esa gente iba con miedo. Habría atropellos, claro que habría atropellos, pero una vez que se establecieron las ciudades, los poblados, hubo un cierto ordenamiento de aquello, estaba prohibido hacer daño a los indios. Y lo cierto es que, lo que digo, los indios eran los primeros que no querían separarse de España, porque encontraron ahí su amparo. Sí, la hispanidad es un imperio, pero yo creo que más que un imperio es una civilización, es una cosmovisión del mundo basada en la fe católica, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la hispanidad, aparte de la fe católica? Bueno, por supuesto la lengua, ¿no? Es el elemento vertebrador, por eso la atacan. Claro. Por eso aquí en España es que el fenómeno es idéntico al que sufrió, pues, desde el siglo XVIII, desde la entrada de las ideas de la Ilustración y del enciclopedismo en América, y ya se deslevazaron, se perdieron en las universidades mismas, se perdieron los vínculos religiosos, y entró la masonería a saco. La masonería. La masonería entró a saco. El asesino de la masonería, el asesino de la hispanidad. En tu libro lo dice, habla mucho de la masonería en tu libro. Eso es. Es decir, eso es inapelable, se fue así. De la mano de los intereses ingleses, la masonería escocesa en concreto. Pero previamente ya se había sembrado con las ideas de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ya se había sembrado el caldo de cultivo. Aquí en España hemos sufrido el mismo proceso, pero desde principios del siglo XIX, es decir, un siglo más tarde quizá que en América. Ese proceso de descomposición cognitiva. Y esa descomposición cognitiva, como hemos dicho al principio, lleva a que la gente, pues, se convierta en títeres y no tenga espíritu crítico, y como no conoce la historia, tampoco conoce lo que le puede pasar en el presente.
Sí, perdona, tú hablas en tu libro de las masas, habla del molde cognitivo. El molde cognitivo, sí, no sé si estará, si alguien más habrá hablado de ello, pero creo que lo he acuñado yo en el sentido siguiente. ¿Cómo percibimos la realidad? Percibimos sobre el filtro de la cultura, los conocimientos, los mimbres mentales que tenemos implantados en la cabeza, es decir, las referencias. Nosotros nos movemos en el pensamiento igual que en la vida física. Para visitar una ciudad tienes que saber dónde está la vía principal, dónde está el norte, el sur, y ya te vas orientando para buscar un destino. Mentalmente igual, tienes unas referencias mentales y puedes estar perdido o ubicado en las referencias. Si pierdes las referencias, estás perdido. Y si estás perdido, pues eso, te puede manipular cualquiera. Entonces, eso es lo que llamamos amueblamiento mental, es lo que llamo yo molde cognitivo. Y el que maneja las mentes controla la sociedad. Eso es lo que están haciendo, controla la sociedad a través de las mentes. La gente está impertérrita ante lo que está pasando, por ejemplo, no reacciona ante nada. Está ahora subiendo los gastos de luz y electricidad y la gente está muermada, está adormecida. Esto en cualquier otro momento de la historia hubiera supuesto una revolución. ¿Cuántas rebeliones ha habido por la subida del coste del pan, por ejemplo? El motín de Esquilache, el motín de los gatos. Claro. La gente se echaba a la calle por nada. La gente está adormecida. Hemos visto lo que ha pasado ahora con la pandemia, que nos han engañado vilmente. Y, bueno, lo que hay detrás. Y ahora la guerra, otro programa. Y ahora la guerra ha cogido el relevo del COVID, porque ya no va más. La manipulación es perfecta. Además, esto se diseñó en el Instituto Tavistock después de la escuela de Frankfurt, ¿no? La escuela de Frankfurt, eso es. Que en principio era para restablecer psíquicamente a los que estaban en síndrome postraumático después de la guerra mundial. Tavistock, exactamente. Y entonces ahí se vio cómo se podía modificar la mente para bien, en este caso, porque venían con síndromes postraumáticos y había que restablecer sus mecanismos de adaptación y contacto con la realidad, ¿no? Para que no tuvieran pesadillas, pero se dieron cuenta de que eso también podía valer para lo contrario, para llevar a las mentes hacia un determinado fin, ¿no? Y han estado, pues luego ha llegado el Club de Roma, luego ha llegado, pues ahora el Foro Davos, en Hispanoamérica, pues el Foro Sao Paulo y Grupo Puebla, que es lo mismo. Sí. Porque estas cosas se entremezclan. O sea, lo que ahora antes llamábamos capitalismo o comunismo, ahora está entrecruzado. Sí, entonces tenemos una hispanidad civilizadora con la lengua, la cultura, las universidades, el respeto a los derechos humanos, basada en la fe católica, y de repente, viene el siglo XVIII, viene la Ilustración, la masonería, y tú en tus libros dices que la masonería fue la que se cargó la hispanidad, fue la asesina de la hispanidad. La masonería anglosajona, que además es anglosajona, y parece ser que el mundo anglosajón siempre ha sido muy enemigo de la hispanidad. Entonces, la independencia americana fue obra de la masonería, por supuesto. Bolívar, O'Higgins y toda esa gente, la gentuza, era de la masonería y eran los criollos quienes quisieron la independencia. Pero también tú dices en tu libro, en Nueva Defensa de la Hispanidad, algo que a mí me llama la atención. Vamos a ver. Tú vienes a decir que Fernando VII, el absolutista, tuvo la oportunidad de conceder a las Españas de América un régimen liberal, un régimen que no fuera absolutista y que quizás eso hubiera permitido la pervivencia del Imperio Español y que las colonias, por decirlo de alguna manera, se rebelaron contra España, aparte de por la independencia y tal también porque querían un régimen liberal y España era un país absolutista. Eso es lo que vienes a decir, ¿no? Sí, eso tiene dos lecturas, y dos lecturas antagónicas, pero igualmente válidas. Es decir, yo entiendo las dos lecturas. Por ejemplo, Francisco Núñez del Arco, que ha escrito el magnífico libro, un libro impresionante, Quito fue España, pues defiende a los Borbones y defiende a Fernando VII. Contrariamente a lo que yo he hecho en mi libro. Y ambas lecturas son válidas. Efectivamente, el liberalismo fue el cáncer, tanto del siglo XIX como XX. Estaba aliado a la masonería y a los intereses ingleses y todo esto, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Y entonces, probablemente,
Fernando VII puso pie en pared porque dijo, entra el cáncer aquí también. Si se extiende el cáncer por allí, también entra por aquí. Sí. Entonces, desde el plano, pues es una verdad objetiva. La otra verdad objetiva es que había que salvar los trastos. Entonces, Cea, el embajador de Simón Bolívar, pues vino aquí a negociar, por decirlo así, con Fernando VII. Oye, pues vamos a ver si por lo menos no perdemos la relación entre la monarquía española, que también es de las Españas en América, hacemos una confederación y salvamos los trastos. Te conviertes en una monarquía parlamentaria y hacemos una confederación. Confederación, sí. Francamente, hubiera sido salvar los trastos. O sea, yo creo que eso, siendo como es un experimento lamentablemente masónico, Masónico, sí. para extender esa masonería por todo el ámbito de la hispanidad, esa maniobra estaba ahí detrás. Y Fernando VII puso en pie de pared, pues también es verdad que eso nos hubiera salvado por lo menos la estructura geopolítica, ¿no? Lo que llamamos ahora estructura geopolítica. Es decir, pero claro, también yo ya ves que estoy haciendo también de defensor del diablo, ¿no? También eso es lo que quiere, por ejemplo, ahora este hombre López Obrador, el presidente de México. Ha planteado el hacer una especie de mercado común europeo-americano para hacer su unidad americana, dejándonos fuera a los españoles, por supuesto, a España. Claro. Entonces, claro, eso no viene a ser más que algo asimilable a lo que quería Simón Bolívar, ¿no? Tenía sus riesgos. O sea, que por eso digo que aunque yo en mi libro ciertamente defiendo eso, hoy hubiera escrito eso de otra manera. Sí, pero hay una cosa también que tú dices, vamos a ver. Yo no creo que el hecho de que los estados americanos hubieran sido liberales, se hubieran mantenido unidos a la metrópoli, una especie de Commonwealth, ¿no? Una especie de Commonwealth, vale. Esa era la idea. Sí, Commonwealth, sí, compartir, aparte de la lengua, compartir también un mercado de productos y todo eso. Pero yo lo que pienso es que también tuvieron la oportunidad, tienen la independencia, pero pueden haber hecho 3 grandes estados, como estaban en los virreinatos, el Río de la Plata. Entonces, en vez de eso, hicieron una taifada, unos reinos de taifas impresionantes, estados minúsculos. ¿Qué diferencia hay entre Argentina, Paraguay y Uruguay? ¿Me quieres decir? Y en Centroamérica han hecho allí un mosaico de estados que además que son una ruina porque tienen que tener su ejército, tienen que tener una estructura de estado que es muy onerosa. Pueblos que de por sí pues tienden un poco a la pobreza y a la falta de recursos. Entonces yo creo que si se hubieran hecho 2 o 3 estados grandes, naciones grandes que aglutinaran yo creo que incluso superpuestos sobre los virreinatos hubiera sido mucho mejor, pero fueron a saco y desmembraron, hicieron ahí, ¿cuántos estados hay ahora? 20 y tantos, ¿no? Sí, 22, sí. Es una burrada, es una salvajada. Ahí fueron a saco, igual que ahora con las autonomías. La hispanidad, aparte de con la lengua, se está atacando con la división territorial. Las autonomías son el trasunto de los estados de América, porque una España fuerte, como decía Kissinger, es peligrosa, una España unida es peligrosa. Sí, lo que ocurre es que hay dos fenómenos en esa fragmentación. Una, que, por ejemplo, Quito, o sea, Ecuador, no quería independizarse. Y Simón Bolívar fue a saco para obligarles. Entonces, en principio, la idea de Simón Bolívar era formar la Nueva Granada, o sea, dejar Nueva Granada como estaba, ¿no? Independizar al conjunto de Colombia, Bolivia y Ecuador. Y Venezuela. Y entonces, pero claro, esto al final acabó separándose. Entre otras cosas, porque a Inglaterra le interesaba fragmentarlo porque, claro, unos pequeños estados sin ninguna capacidad administrativa ni infraestructura, más allá del virreinato, al fragmentarse, pues se quedaron sin capacidad económica para sostener esa creación de un nuevo Estado. Entonces tuvieron que pedir préstamos a Inglaterra y, claro, no los han pagado en la vida. O sea, son súbditos de los ingleses y de los americanos.
¿Por qué? Porque no tienen emancipación económica. Y entonces, claro, eso era lo que quería Inglaterra. Y es más, Inglaterra lo que quería, sin invadir militarmente, salvo en el caso del Río de la Plata, que sí lo hizo hasta 3 veces, intentó, mejor dicho, sin gastar un gramo de pólvora, salvo en Cartagena de Indias y tal y cual, bueno, pues tenían sometidos económicamente y el comercio, el mercado, por ejemplo, de textil, y que tenían ahí una capacidad a través del lino y el algodón y todo esto, tenían capacidad de producción propia en las Indias españolas, pues acabaron sometiéndolos y subyugándolos. Entonces, de ahí viene que estos países jamás van a levantar cabeza porque siguen subyugados. Y cuanto más... Y aquí tendríamos que aprender, es que la estupidez llega a tal grado, es tan supina la estupidez, que es asombrosa hasta dónde puede llegar, que no nos damos cuenta. Tendríamos que aprender viendo lo que pasó en Hispanoamérica para saber cómo debemos defendernos contra esa fragmentación. Pero como, claro, no conocemos realmente qué es Hispanoamérica, pues cómo vamos a saber. Sí, decía Lorca que quien no ha estado en América no sabe lo que es España, ¿no? Una cosa así, ¿no? Decía algo así, Sí. García Lorca. Y parece que yo pienso eso, que los españoles de América son nuestros hermanos, son nuestros compatriotas, por decirlo así, ¿no? Y los Estados Unidos de América, fíjate tú, 52 estados, y países enorme, lleno de riqueza y de prosperidad. Y nunca ha habido unos Estados Unidos los estados de las naciones hispanoamericanas. Están en todo a saco. Entonces vamos ahora a avanzar un poquito más. Bueno, la masonería que odia a la hispanidad, sabemos todo por lo que es, porque la hispanidad es católica y la masonería pues, es anticatólica, evidentemente. Y además también hay unos intereses geoestratégicos. La masonería es anglosajona, hay una parte francesa, claro. Y entonces, pues ha sido enemigo proverbial de España desde aquella Isabel I, ¿no? Ya empezó la Armada Invencible, ya para que nos juramos enemistad eterna. Entonces llegamos un poco a los tiempos actuales. Viene el siglo XIX, se crea la diferencia ya en España, las dos Españas. Bueno, ha habido siempre una, es la España católica tradicional, isabelina y tal. Entonces nace como un alien, el monstruo de la España liberal, la francesada masónica, que se opone a la otra. La otra se refugia en el carlismo en la España tradicional, absolutista, vamos a decirlo así. La España tradicional, yo lo llamo absolutista. La tradición española está en el carlismo. Los riquetés, yo soy carlista, yo soy riqueté, no pienso. Entonces, sí, igual que tú, ¿no? Sí, bueno, el presidente nuestro, Javier Barbacoa, es riqueté y carlista también, es el presidente de Somatén al mismo tiempo. Somatén, sí. Y bueno, tú perteneces también a Unidad Hispanista, eres el tesorero, que se fundó hace poco. Sí. Y también de Hablamos Español, ¿no? Vamos a hablar al final del programa de estas dos asociaciones, vamos a hablar al final. Pero que entonces se crea la dos España. La hispanidad se refugia como tradición en el carlismo, la hispanidad. Y la España liberal, la España masonizada, era España pues, que ya ha perdido su esencia, su vigor espiritual y su vigor tradicional. Entonces vienen las luchas carlistas y entonces hasta llegar hasta ahora. Durante la Guerra Civil se enfrentan las dos Españas, evidentemente, la España tradicional, dada el bando de Franco, y la España masónica, bueno, más que masónica, ya satanizada, de la República, los rojos. Entonces, pues produce unos años, los años del franquismo fueron unos años de vuelta a la tradición. Franco era tradicionalista, más que falangista, tú sabes, ¿no? Entonces, ahí se produjo un intento y Franco intentó resucitar la hispanidad a su manera, al régimen, y porque se basaba en los valores patrios, en los valores de la tradición española. Y luego ya, pues, con la transición, pues, vino la constitución masónica y los vencidos pasaron a ser vencedores. En 2 o 3 años se hicieron con el control de todo. En el 78 está el pescado vendido. Y empezó una etapa de degradación, de pestilencia y de putrefacción que llega hasta ahora, ¿verdad, Ernesto? Sí, bueno, ahí hubo unas maniobras de la CIA en el Congreso de Suresnes, metiendo ahí a un topo que era Isidoro. Y eso yo tengo un documento.
Y entonces Kissinger actuó con mucha habilidad, pues intentando controlar la transición hacia un modelo que efectivamente encajaba muy bien en el modelo de la masonería inglesa, ¿no? Es lo mismo, es que es lo mismo que lo que Lo pasó en la mismo, sí. hispanidad, o sea, en Hispanoamérica. Y bueno, pues cómo se confeccionó esta constitución, pues Gregorio Pérez Barba, etc, que bueno, pues evidentemente pues ahí funcionaron muy bien Fray las Divanne, tenidas, Pedro las Pérez tenidas y Llorca, tal. Sí, sí, sí. O sea, todos. em, el papel de Suárez a mí me parece lamentable, porque vendió España, lo vendió a España, pues esto fue un mercado persa, o sea, así de claro. Entonces, fue un mercado persa y bueno. Ahora, también es verdad que yo sigo planteándome la duda metódica o el pensamiento de si hubiera habido alguna posibilidad de hacer diríamos, salir de la dictadura del régimen hacia un sistema plural. Si no hubiera sido partitocrático, hubiera sido posible hacia un sistema plural fuera de los partidos, porque esos dos partidos no es verdad que sean plurales, no. A mí me da igual votar al PSOE que al PP con ligeras diferencias. Pero al final no deja de ser en ambas cosas socialdemocracia. Entonces, esto ha sido un régimen socialdemocrático, ligado a regímenes territoriales que eran secesionistas, pero que más que secesionistas, de sanguijuelas. Porque yo creo que el secesionismo es la mera excusa para echar la mano a la caja y llevárselo, el dinero en bruto. Y entonces, todo eso ha formado una especie de magma en supuestas libertades y supuesto régimen democrático, que no es cierto. O sea, el régimen democrático no ha existido en la Nunca. realidad práctica. Y las libertades tampoco. Yo no sé lo que es libertad. Yo he estado 11 años con escoltas. Bueno, yo ahora creo que sí soy libre porque digo lo que se me pone en las narices. Y entonces lo digo y me da igual qué es lo que me pase. Ha llegado un punto en que ya me da todo igual. Pero ha habido mucho tiempo que he estado un poco en las cloacas, en las catacumbas, pues sin atreverme a asomar a la cabeza y expresar mi pensamiento libre. ¿Qué le vamos a hacer? Si me pasa como a Ramiro Mato, que le asesinaron por ser libre pensador y tener una idea clara de lo que son las cosas, pues bueno, si quieren más mártires, pues los pueden tener, sí. Sí, podemos decir que esa constitución masónica que implantó el Estado de las autonomías y nacionalidades incluso, ha sido un poco el trasunto de la independencia de los estados de América. Las taifas, 17 taifas. Oh, qué barbaridad. La lengua atacada, vilipendiada, la bandera ultrajada, el himno, esa pachanga fascista. Parece que somos el único país del mundo que la bandera parece que es un signo de ser de derecha o de ser fascista. Entonces, así ha habido la memoria histórica, la desmemoria que ha habido del año 75 ha sido brutal, impresionante. Ha creado un molde cognitivo, un magma, como tú dices, tremendo, ¿no? La gente se lo cree todo, se cree que en español hemos sido unos carniceros, que vamos a robar y a violar. Han creído que el COVID es un bicho enorme que mata a la gente. Ahora se creen que en esta guerra los ucranianos son los buenos. Entonces se lo traga todo, ese es el molde cognitivo. Es un MK Ultra. En España hemos vivido un MK Ultra brutal desde el siglo XVI, con la leyenda negra. Yo creo que ha sido una de las primeras operaciones de lavado de cerebro más, digamos, pioneras en la historia, porque ha dado sus frutos. Ahora los españoles estamos avergonzados de nuestro pasado. Parece que el imperio ha sido, pues eso, violaciones, que hemos sido casi como caníbales, ¿no? Parece que la toma de Granada fue un atentado contra los derechos humanos y que los moros eran magníficos, los españoles eran unos piojosos que olían mal. Y han convertido nuestras epopeyas increíbles en atentados contra los derechos humanos. Y mira tú quién habla, ¿no? Mira quién habla. Entonces, ahora, pues, el fruto de toda esta cochambre, pues es lo que pasa ahora, ¿no? Esos partidos. Derechos humanos, dices. Derechos humanos, ¿pero qué derechos humanos? Si es que los derechos del niño no se cumplen. O sea, los derechos del niño,
hay un derecho primigenio proveniente del derecho natural, del derecho de gentes, que es el derecho de las familias, de los padres, a educar a sus hijos. Y es obligación, no solamente de hecho, eso está en la Declaración de Derechos del Hombre. La Convención de Derechos del Niño dice que todas las instituciones y poderes deberán supeditar todo su ejercicio del poder al superior interés del niño. Y sin embargo, aquí estamos avasallando a los niños, sometiéndolos a un fracaso escolar brutal, que eso es un tema muy interesante. Por ejemplo, el último informe PIRLS de la OCDE nos pone en el País Vasco a la cola de la comprensión lectora, que yo digo que más que comprensión lectora es comprensión verbal. Claro, a los niños se les mete en un sistema en el que tienen que estudiar en una lengua que no es de contexto, es decir, que en la calle no se habla, que es absolutamente dispar, diglósica con respecto al castellano, no tiene nada que ver con el español, y tienen que aprender lo que no pueden aprender, ni a leer. Con lo cual, se ha llegado a la conclusión de que el modelo de inmersión ni tan siquiera euskalduniza. Pero claro, ¿cómo van a aprender una lengua si sus capacidades cognitivas están estancadas? Si no han adquirido ni los mínimos elementos de comprensión de lo que leen. Van a leer en una lengua que no es la suya, la suya materna. Es decir, se está violando una cuestión que es sustancial. Y ahí hablamos español luchando, ¿no? Que es el derecho a la lengua materna. El derecho a la lengua materna está protegido por la UNESCO. El director general de la UNESCO, en el año 96, por ahí, no me acuerdo exactamente la fecha, dijo que estableció un pronunciamiento que los niños tienen derecho a aprender en su lengua natural, porque el aprendizaje es un hecho natural y por tanto el instrumento básico de desarrollo del pensamiento, de desarrollo del aprendizaje, el desarrollo de la capacidad de asimilar los conceptos está basado en la lengua. La lengua es todo. Sin lengua no hay pensamiento. Pues están machacando a los niños en sus capacidades de desarrollo personal. Eso, y la OCDE lo dice, porque hay un gráfico muy interesante, lo manifiesta de una manera metódica y además inapelable, que en Cataluña hay los niños castellanohablantes tienen un 40% más de fracaso que los niños catalanohablantes, etc. En fin, entonces, lo saben. Aquí yo he ido al Parlamento Vasco, en diciembre fui, porque van a cambiar la ley y quieren hacer otro atornillamiento, otra vuelta de tuerca para obligar en las aulas al aprendizaje en euskera, la lengua que no es de la calle. Insisto, fui con una ponencia de 45 páginas, porque Bosch me llevó allí y dije, esta es mi ocasión, tengo que decir las verdades como puños. Allí lo dije, ningún representante de ningún partido político, el PP no estuvo, ni tan siquiera fue. Me hizo ninguna sola pregunta salvo Bosch, y todos como lelos mirando a las musarañas y no han recogido ni una sola línea de lo que yo planteé allí, que simplemente es un estudio científico basado en fuentes, basado en documentos, basado en autoridades en la materia. Pues ni puñetero caso. Y esto es la prueba de algodón, que les da igual. Lo que quieren es tener a la gente sometida, adocenada, con la cabeza vacía, sin capacidad de autocrítica, ni de crítica social, ni de crítica política, ni crítica de la realidad, ni análisis político, ni nada, de nada. Planos, mentalmente planos, eso es lo que quieren. Pero es que además de eso, además de lo de la lengua, que se usa como un arma contra la hispanidad, también está el adoctrinamiento de la ideología de género. Claro, esa es otra cosa. Y la hispanidad ha sido masacrada en las aulas. Lo que se estudia en los libros de texto, yo soy profesor de historia, te lo puedo decir. Entonces ha sido un ataque total a la hispanidad en las escuelas. Las escuelas es como el lugar del asesinato, el lugar del crimen. El arma ha sido la lengua y la historia y el lugar son las escuelas. Y luego las televisiones o las películas, bueno, el cine, en cines. Yo no puedo ver nada ya que sea de la época de América, pues me pongo enfermo. Empecé a ver Águila Roja, infumable. Todas las películas que se hacen son que no se pueden soportar. Es increíble. Es la decadencia del occidente en grado absoluto, porque el cine es otro arma en manos de estos sinvergüenzas. Los medios de comunicación subvencionados para que digan lo que les mandan decir, no para que hagan información. Todo es una gran estructura
para llevar a la gente al mal gusto, a las decadencias de las conductas, de a los la falta de valores. identidad de personal, a la falta de identidad personal. Porque decirle a un niño, si te sientes niño o niña, a los 3 años, es criminal. Y eso es el programa escolar en Navarra, por ejemplo. Sí, pero es que, Ernesto, unos padres que han llevado a sus hijos a vacunar, que los han tenido con mascarillas, que no han protestado para atender a sus retoños. Tú puedes decir que todavía te importa un pimiento y que tú te pones la mascarilla, pero es que son tus hijos no pueden decidir por ellos mismos. No los han protegido, no los han cuidado. Van a decir, bueno, que enseñen una lengua que en otra, que estudien una cosa, que estudien la otra. Es que también te quiero preguntar una cosa con arreglo a esto. El asombro que me ha causado a mí el pueblo español con esta pandemia es absoluto. Un pueblo corajudo, gallardo, valeroso, que ha conquistado imperios impenetrables, se ha enfrentado a peligros sin cuento, ha subido montañas, ha navegado los océanos, que ha dado ejemplos de valor en batallas, en conquistas contra enemigos, que se la ha levantado contra los musulmanes, contra los franceses, contra los rojos. Ahora de repente el pueblo más lobotomizado, más enmascarillado, más agilpollado del mundo. Esto Y es todo el mundo España. vacunándose, sin Sí, la cuestionarse qué se hispanidad están es poniendo. esto es la hispanidad, porque aparte de que la lengua, es que, ¿qué ha pasado con la raza española, se puede decir así? Un pueblo adormecido. El español nunca ha sido así. Y ahora de repente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Es una causa química? ¿Es una causa ideológica? ¿Es una causa, digamos, preternatural? Yo es que yo no sé cómo entender esto. Me cuesta reconocer a mis amados españoles valerosos, ¿eh? A los españoles que forjaron la hispanidad en estos rebaños de gente vacunada, enmascarillada, que están al helado, como dijiste tú antes. ¿Qué ha pasado aquí, Ernesto? ¿Cómo lo ves Yo tú? lo puedo decir por introspección, es decir, yo he hecho análisis de mí mismo, he descubierto mi comedura de tarro, descubrí ya hace 10 años, pero vamos, ya me costó, ahora tengo 71, pero bueno, descubrí mi comedura de tarro, es decir, y esto empezó en los años 70. En los años 70, pues vino el rock, vino las drogas, vino el arte El movimiento absolutamente hippie. deleznable y de mal gusto y antiestético que es toda esta basura que se hizo en esa época. Bueno, y no voy a citar a pintores que hacían verdaderas Mamarrachadas. marramachadas. Vas a un museo de arte contemporáneo y dices, ¿esto es arte? Pero por Dios, qué cosas más raras. Bueno, o arco. Sí, bueno, Bueno, y desde ahí nació esa descomposición mental. Yo lo veo clarísimo. Yo ahí perdí la fe también, me hice agnóstico. Entonces, todo es una especie de bola que da vueltas y se va engordando como una bola de nieve. Entonces, de repente, pues yo tuve la fortuna, igual Dios me ayudó, bueno, pues que empiezo a leer, a estudiar, a trabajar, a informarme, eso es capital, toda persona debe hacerlo, y descubro mis grandes falsedades mentales. Y es cuando yo me planteo irme del Partido Socialista, porque digo, ¿dónde estoy yo? Que esto no es. Me han engañado sobre la República, sobre la guerra civil. Pero, bueno, pero todo eso, si recordamos, había fascículos. Yo los tengo todavía, ya para hemeroteca. Fascículos sobre el socialismo, la importancia del socialismo, lo buenos que fueron los socialistas, fascículos que se vendían entonces, en los años 80. Claro, los movimientos de renovación pedagógica, todos dominados por los comunistas. Los sindicatos, que fueron, yo he visto cómo se practicaban el entrismo, los troscos, que yo fui trosco, por cierto, por eso lo conozco bien. Los troscos nos metíamos en las estructuras de base, es decir, pues asociaciones, tal, es decir, yo en un sindicato, que era UGT, bien. Y entonces te metes para controlar digamos, esa organización de masas y llegar a las masas. Y claro. Las masas realmente se iban formando de esa manera. Yo era parte de la masa. Entonces, para cuando tú alcanzas el grado de emancipación personal, decir, pero yo si estoy metido en una masa, si no pienso por mí mismo. Para cuando llega eso, ya es bastante tarde, en mi caso, por lo menos. Entonces, pero mucha gente no ha salido de ahí. Yo tengo
amigos, además con carreras, en fin, que siguen ahí, siguen en la masa. La masa. Sí, pero que entonces yo creo que esa decadencia de la raza es la manipulación. Se ha producido en toda Europa. Europa ahora mismo es un continente sin alma. Se ha quitado los valores de la cristiandad. Se ha quedado una sociedad consumista, abotargada, alelada, engañada. Y España además tiene un componente extra, porque aquí tenemos, aparte de la ideología de género, el ecofascismo, todas las cosas, tenemos la memoria histórica, cosa que no hay en otros países. Porque yo cuando fui a París me vi a Napoleón, el dictador, que llevó a la guerra y a la muerte a millones de sus compatriotas, y está tratado como un emperador romano, el panteón de Napoleón. Tumbas de pórfido, de mármol, le pintan ahí como si fuera el emperador Augusto, con la corona de laurel y con una toga romana. Y aquí tenemos el caso de Franco, por favor. Entonces, valoran su cultura, valoran su historia, aunque haya sido como haya sido. Los americanos se han cargado a los indios allí, mataban a los bisontes para que los indios se murieran de hambre. Y nos dan lecciones ahora de derechos humanos y España no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ha sido, aquí se nos ha lobotomizado más que en otros sitios, porque hay un componente extra que es el odio al país. El odio, y la gente que se odia a sí mismo como es español. Entonces, yo entiendo que siempre nos engañan a lo largo de la historia. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer ante esto? ¿La solución, tú ves alguna solución para que el cadáver resucite y se ponga en pie? A corto plazo no, pero a medio plazo yo por lo menos estoy embarcado en esa aventura de la batalla cultural. Porque si no hay una recomposición mental, estamos hablando de cuños mentales, de moldes, si no hay un despertar que nazca del análisis realista de la situación, de lo que es y lo que ha pasado, con lo que estamos en este programa mismo, ¿no? Es imposible rescatar la sociedad a lo que debe ser, ¿no? Es imposible. La sociedad estará dominada. Y bueno, pues esa contrarrevolución, esto es una contrarrevolución que viene de muy atrás, como hemos dicho, pues es la única manera de atajar esto para que por lo menos mis nietos, a los que quiero más que a mí mismo, tengan un mundo más aceptable. La Y, batalla perdón, cultural, sí, sí, dime. se me ha olvidado una cosita. Ayer estuve ya casando audios. Una compañera me está leyendo artículos de Ramiro Mettu y yo les voy Ramiro el haciendo maestro, sí. comentarios. Y Ramiro Mettu, ayer estuve haciendo uno sobre la crisis de la esperanza, fue un artículo en Nación Española, en una revista que se llama Nación Española, se llamaba, y en el 32, y avisaba y decía, si perdemos esa trabazón, esa masa que nos une en nuestro sentido de existir, que es la religión, en contra del mundo anglo, que ellos fueron una herejía, no es la religión cristiana en su verdadera naturaleza. Si perdemos eso, nos descompondremos. Y así ha sido. Entonces hay que recuperar, hay que evangelizar de nuevo. Esto es una evangelización para lograr eso. Sé que estamos viendo la página web de Unidad Hispanista, ¿no? ¿Me puedes explicar en muy pocas palabras lo que es la Unidad Hispanista? Bueno, es una asociación que pretende lo que estoy diciendo. Es una asociación que fundé yo y le pedí a Javier Barricoa que fuera el presidente, porque yo pues no me veo yo con carisma para ser presidente de nada. Y le dije, oye, pues tienes que ser tú el presidente de esto, ¿qué te parece? Y me dijo, encantado. Y entonces lo que pretende es eso, es decir, por ejemplo, esto que veo en la pantalla, Ramiro Mettu, y hablar del mensaje de Ramiro Mettu, la tradición como escuela. Aquí está, la tradición como escuela. Sí, sí. La tradición, La no, pero hispanidad es tradición católica. Sí, eso es. Tradición efectivamente, tradición de lo que es la hispanidad, lo que siempre ha sido la Y eso hispanidad. Esa es la entonces católica. dije, hay que hacer una plataforma como Comunidad Hispanista de Patricio Nors, que para mí es del que he aprendido más. Y en principio puse a la asociación el nombre de Comunidad Hispanista, pero al final dije, no, tiene que ser nombre
distinto, para luego hacer una federación de asociaciones. Ayer entrevisté a Círculo Hispanista de Granada, Inmaculada, que es su presidente, y yo le decía esto, hay que lograr que estas asociaciones, que ya empiezan a haber muchas, hay una verdadera explosión, en tan solo un par de no me años. diga. Sí, ajá. Empieza a haber Tradición Viva, los de Calvite, Tradición Viva. Sí. esto, ¿cómo se llama? El Orgullo de las Españas. Bueno, hay un montón, ya empieza a haber un montón de asociaciones. Formar una estructura de colaboración, de cooperación entre esas asociaciones para lograr esa masa crítica suficiente para que haya un cambio de cosmovisión, ¿no? A través de esto. En Hispanoamérica van más avanzados. Está Marcelo Agullo, está Miguel del Arco, está Patricio Lons, hay más gente todavía. Y eso lleva en un recorrido más largo. Y con unos libros espléndidos, unos materiales y unos vídeos y unas cosas que hacen que bueno, pues yo voy poniendo ahí, en la página web. Y parece que se valora más los hispanos allí en América, ¿no? Allí se valora mucho más que aquí. Se valora mucho más. Eso es asombroso porque ellos, claro, ¿por qué lo hacen? Eso también es propio de análisis. Pues porque yo creo que ellos han visto las orejas al lobo. Ellos ya llevan un recorrido mucho más profundo de destrucción de sus propias economías, de sus propios regímenes de vida, de sus propias religiones. Ellos son más religiosos que nosotros. Sí, sencillamente. Y más creyentes, y hay más vida en las iglesias. Y entonces diríamos que nos llevan adelanto. Bueno, pues estamos llegando ya al final. Bueno, aquí hablamos español. Yo recuerdo que una asociación, no sé si fue esta, que consiguió 1,5 millones de firmas. Lo presentó al Congreso, no sé dónde, y al final no hicieron ni puñetero caso. ¿Te acuerdas? No, nosotros presentamos lo que se nos exigía, que eran 500.000. Pero el Instituto Nacional de Estadística nos lo echó para atrás. ¿Ah, sí? Diciéndonos que había firmas repetidas, que había tal. Nosotros les dijimos, a ver, por favor, ¿cuáles? Hasta hoy. Pero el caso es que no pudimos tramitar el proyecto de ley. ¿No han podido recurrir? ¿No han podido recurrir? No, porque al final es el Congreso el que decide. Es igual que ahora está pasando en Valencia. En Valencia hemos recogido no 10.000, que era lo que nos exigía, sino 30.000 firmas para una ley en Valencia. Y ya veremos. Veremos a ver si eso se cursa. Porque también Jusapol, también los asociaciones de policías, ya también presentaron bueno, pues sobradamente se le reconoció las firmas suficientes para presentar una ley y la echaron para atrás. Ni tan siquiera cursó. Quiero decir que hay una fórmula que se llama Iniciativa Legislativa Popular que es un fraude. No existe en la práctica. Está todo atado y bien atado. Están todos metidos en la pringaos. Están todos untados. El unto de los carros. Se unta los carros para que no chirríen. En fin, estamos llegando al final. Pues ya hemos terminado el programa y vamos ahora pues a poner un vídeo para despedir que se llama El himno de los tercios de Flandes. Por cierto, hay una imagen que a mí, de las más impactantes de la pandemia, se ve en la mitad superior a los tercios de Flandes con las picas, ¿sabes? Y abajo se ve una televisión y un españolito con un bozal detrás de un sillón haciendo así. Entonces, la hispanidad, anatomía de un asesinato. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero bueno, quedan retoños, eso puede volver a revivir. Y bueno, yo quiero hacer una alusión al fin de los tiempos que estamos viviendo. Se habla del Caudillo del Tajo, el gran monarca español que vencerá a los invasores y que restablecerá el imperio a través de los crucíferos, el imperio católico tradicional con la ayuda de un santo papa, y España volverá a ser el país puntero del mundo. Hay videntes que lo dicen, no solamente españoles, ¿eh? Yo he leído videntes ingleses, americanos, que lo dicen también. España recuperará su esplendor. Dios te oiga. Recuperará su esplendor, el Caudillo del Tajo, que es español. Y la recuperación de la cristiandad va a venir de España. De Iberia, España y Portugal.
que son un poco las reservas, vamos al final ya de Europa y parece que todavía aquí queda algo, ¿no? Aunque parezca que no, pero es difícil tener esperanza y confianza en estos tiempos, pero hay que tenerlo porque vamos a ganar, pues por supuesto. España ha servido a Dios, a la cristiandad, y no se nos va a dejar abandonados. Además, ya lo dijo el Sagrado Corazón de Jesús al beato Bernardo de Hoyos, al jesuita del siglo XVIII: reinaré en España con más veneración que en otras partes. Yo tengo esa esperanza, ahora cuesta mucho trabajo creerlo, pero bueno, en fin, para Dios todo es posible. Y luego, si viene la restauración de cristiandad, no va a ser por parte de los finlandeses ni de los alemanes. Está claro, ¿no? Fuimos cabeza en la guerra contra los rojos, nunca se las he vencido, nosotros le ganamos. Fuimos los primeros que vencimos a Napoleón, reconquistamos España de la musulmanía, y la reforma no pudo entrar en España. Y bueno, entonces pues estamos preparados y cualificados para España, aunque ahora parezca que está todo muerto, ¿verdad, Ernesto? Hay que tener Ojalá, esperanza. ojalá. Yo soy más pesimista que tú, Ya. pero hay que tener fe, es verdad, es verdad. Sí, desde luego. Es verdad, Si porque alguien, estoy seguro de que no estamos solos, que el de arriba nos está ayudando, estoy seguro. pero dijiste que eras agnóstico. Yo fui agnóstico. Ahora No, ya no. ahora no. Pero no hace mucho, ¿eh? He vuelto a la misa dominical, en fin, me Bien, confesé, bien, Ernesto. quiero Bien. decir, pero me confesé no hace mucho, ¿eh? Después de 40 años. Pero, bueno, de hecho, el año pasado. Pero bueno, sí, o sea, me he dado cuenta que fuera de la cristiandad es un desastre. Exacto. Es un desastre. Es que eso es palpable. Mi inspiración viene de ahí, mi inspiración de fe viene de ahí. Digo, ¿qué está pasando? ¡Qué desastre! Sí. La gente que se cambia de género, a los niños que se les dice que se toquen no sé qué en la escuela. ¿Pero esto qué es? Esto es la degradación absoluta. El aborto en España es brutal. Brutal. Y ahora sin límites de tiempo. Es decir, ¿Y la eutanasia? Que van a tu casa y te liquidan por menos de nada. es que esto es Sodoma y Gomorra. Si miramos la Biblia, esto es Sodoma y Gomorra. Sí. Bueno, pues nada, Ernesto, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y bueno, pues se cumplan nuestras esperanzas y que, bueno, Dios triunfará, Dios repartirá suerte, porque ¿quién como Dios? Vamos entonces a poner el vídeo final, el himno de los tercios, de los gloriosos tercios de Flandes. Un saludo y un abrazo para todos. Gracias. Encantado. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino. Aspa de Borgoña, flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Lucha por tu hermano, muere por tu reino, vive por la paz en este gran imperio. Nunca habrá derrotas si nos hacen presos, solo tras de muertos capturaremos. La ola de malla, chaleco de cuero, peto y espaldar me guardarán del hierro. Levantar las picas con un canto al cielo, nunca temeré si van color.